Bueno, habíamos empezado con lo que era el compilador del proyecto GNU, compilador de C y de C++, que vamos a usar ya en el cuatrimestre que viene. Y esta primera parte, que era muy introductoria para no hacer un repaso de esto, lo salteo y vamos directamente a lo que eran las etapas. Esto acá, esta filmina que hay un ejemplo de cómo hacer un programa de varios archivos fuentes. Me parece que hay otros ejemplos más adelante. Sí, la parte de cómo construir una biblioteca. Así que esto también lo pasamos. De hecho, al archivo .h le faltan cosas acá. Está un poco incompleto, pero esta filmina básicamente, bueno, si el proyecto consta de más de un archivo fuentes, se compila igual que si fuera uno solo, pero se le pasan todos los archivos fuentes en conjunto ahí, listo. Digamos, el GCC se las arregla para hacer todo junto. Así que pasando las etapas de construcción, digamos, a veces uno dice compilación, pero la compilación es una de las etapas, pero bueno, podríamos, por ahí hablando rápido, vamos a decir compilación, pero en general sería construcción, que partimos del código fuente, en C en nuestro caso, y cuando sean proyectos grandes de varios archivos fuentes, también tendremos algunos Hs. Obviamente siempre los C vienen como apareados, con un C tiene su punto H, salvo el punto C que incluye la función main, que sería la aplicación. Pero si después empezamos a programar en varios archivos fuentes y llevamos todo lo que son las funciones sueltas de C a otros archivos, como para que sea más fácil hacer la reutilización de código, los debemos separar en un punto C y un punto H. Pero la aplicación sigue estando en un punto C. Esto de separar en varios archivos fuentes sí lo vamos a usar más cuando veamos C++, porque los programas ya son un poco más grandes. Inclusive el libro Date, que saqué lo de C++, esta parte no. Salvo el preprocesador, sobre el preprocesador sí habla el libro Date. Pero el Date cuando habla de C++ sí menciona cómo separar el punto C, punto H, punto CPP, punto HC. Entonces, lo que nosotros tenemos costumbre es partir de código fuente, uno solo, un punto C, y llegar al código ejecutable. O sea, un archivo que es binario, acá debería ser código binario en sí, pero que en Linux ese archivo ya por defecto tiene permiso de ejecución, así que uno lo puede ejecutar. Y todo esto lo hace solo la herramienta GCC cuando no se le indica nada en particular. Uno podría decir, bueno, que tome nuestro código fuente, pare luego de la primera etapa, pare luego de la segunda o pare luego de la tercera. Si la primera etapa era procesamiento, y es acá donde entran, por ejemplo, los archivos de cabecera que uno incluya en su programa. Esta etapa de procesamiento, al final de esta filmina, que es donde realmente tenemos que continuar ahora, esa la extendí un poco ahí, como le decía el libro del Deitel y Deitel lo menciona esto. Después del preprocesamiento, o sea, esto lo que hace es sustitución de textos, reemplaza macro, incluye archivos de cabecera adentro, los pone todos juntos. Se hace un preprocesamiento del código fuente, y lo que tiene como salida obviamente es código fuente, pero todo junto, todo metido ya adentro. Borra los comentarios, etcétera, todo eso que vimos en la clase pasada. Entonces a la etapa de compilación, esas cosas ya le llega premasticada, digamos. Los comentarios, inclusive acá en la etapa de compilación, ni entran. Ahí también queda claro que los comentarios de un programa es para el programador y no para la máquina, ¿no? Que no le interesa. La compilación lo que hace es traducción del lenguaje, toma código en C y lo convierte en ensamblador, que es propio de la arquitectura, código assembler. Me faltaba la L, ¿cierto? Que sí es propio del procesador del cual quieran después ejecutar el código, ¿no? O sea, cuando veamos cómo se hace esto para un microcontrolador, vamos a ver que lo que genera acá es ensamblador de un microcontrolador. La otra semana pasada, cuando mostramos todas las etapas y obtuvimos el código ensamblador de un Hola Mundo, de un programa Hola Mundo, se veía el código ensamblador de esta computadora en particular. Entonces después lo agarra el ensamblador y ahí sí lo convierte en código máquina. Los archivos salida en este caso son .o, objetos, y después la última etapa lo que haga es ese objeto o conjunto de objetos, si un proyecto de software de muchos archivos fuentes,
los mezcla todos, los enlaza, los vincula. Fíjense que linker se le dice, o sea, el enlazador, el vinculador. Y además es el que enlaza con las bibliotecas estándares de C o bibliotecas de terceros, si uno necesita usar otras bibliotecas. O bibliotecas propias que uno haya programado, que eso también lo vamos a ver al final de este tema de GCC, cómo se construyen bibliotecas. No son muy difíciles de hacer. Bueno, eran todas las etapas. No sé si se acordaban. 4 etapas. ¿Qué se hay acá? Bueno, hicimos la prueba de... acá al final, bueno, me salté algunas partes. Y acá había como un mini resumen de decir, bueno, si queremos que el proceso de construcción se detenga después del preprocesamiento, se usa la opción "-e", mayúscula, se detenga después de la compilación, o sea que la salida va a ser código ensamblador, la opción es "-s", mayúscula, y si queremos que se detenga antes del enlazado, la opción es "-c". Solo la herramienta GCC se da cuenta del archivo de entrada que le estamos dando. O sea, le podemos pasar un .c como archivo de entrada y con la opción "-c que nos haga hasta la etapa, hasta antes de la última etapa. ¿Qué es lo que las primeras filminas muestra? La primera filmina, a ver si vuelvo acá. Acá. O sea, acá en esta filmina que recién también me detuve, cuando se tienen varios archivos fuentes, uno puede decir, bueno, compilo todo junto, yo tengo el binario, enlazo, que haga todo junto, el GCC, la herramienta, y si no, puedo ir construyendo .c por .c, y con la opción "-c le indico que se detenga antes el enlazado, o sea que los archivos de salida de acá van a ser .o. Y después el GCC le paso esos .o y solo continúa con la etapa que seguiría, digamos, que en ese caso serían enlazados. O sea que las opciones "-e", "-s" y "-c" se le pueden pasar en cualquier momento y solo se da cuenta de cuál es el archivo de entrada. Y la opción entonces se indicaría cuál es el archivo de salida, o bien dónde se detiene en las etapas. Obviamente que no le puedo pasar un archivo de salida de ensamblado y decirle que pare después del preprocesado, porque estaba antes. Entonces, después se resumen acá de todas los flags o las indicaciones estas para que se detenga. También habíamos visto que está la opción, acá sí lo corregí, eran dos signos menos, save temps, sería guardar temporarios, y eso sí, acá ya hace todas las etapas, el GCC, llega hasta el binario de salida final, pero me guarda en el directorio actual todos los archivos intermedios. Entonces, podríamos abrir la terminal y probarlo. No me acuerdo dónde estaba. Etapas, no. Bueno, podemos hacerlo acá. En realidad puede ser con un hola cualquiera. A ver, Vamos a checar también. Lo habíamos hecho acá. Sí. Acá había dos ejemplos, un hola 1, un hola mundo completo y otro hola mundo donde la cadena la sacaba de una constante simbólica para ver la etapa de preprocesamiento. Hola 1 es un hola mundo común. Hola 2 tiene definida una constante simbólica con la cadena que después se usa en la función print, y el hola es igual que ese. Entonces si compilamos con la opción "-set temps, le decimos que el archivo de salida tenga el nombre hola,
listamos todo y ahí sí se ven que están todos los archivos intermedios generados. Ya tenemos el I, que salió de la etapa de preprocesamiento, el S, que salió de la compilación. O sea, este I termina siendo código C, pero con todo lo include metido, todas las constantes simbólicas reemplazadas, los comentarios borrados, etc. Después este I entra en la etapa de compilación, sale el S, que ya es código en ensamblador. Después entra en el ensamblado propio, el que ensambla ese código lo convierte en máquina, tengo el objeto, y después entra el enlazado y me obtiene el binario final. Entonces también habíamos visto el comando file, que me da información de qué tipo de archivo es el argumento que se le pasa. El archivo fuente que nosotros programamos es un código en C, fuente, un archivo fuente en C, que básicamente es un archivo de texto plano, o sea, contiene todos bytes que tienen representación en el código ASCII, son caracteres imprimibles, digamos. Por eso funciona ese cat, que me lo tira a pantalla. File, si hacemos file de hola.i, también, fíjense que inclusive dice que es código fuente en C, o sea, también lo podemos tirar a pantalla, el punto .i. Pero acá sí lo que vamos a ver es que están todos los archivos cabecera metidos adentro, los comentarios están borrados, si tenía constante simbólica ya la sustituyó, etcétera, etcétera. O sea que esto es lo que entra en la etapa de compilación. Después tenemos el S, que es la salida del compilador, o sea, lo que le entra al ensamblador, y es fuente ensamblado, también código ASCII, archivo de texto en ASCII. Esto dice archivo de texto en ASCII porque hay otro formato de codificación de texto, ¿no? UTF-8 y algunos más, que tiene una tabla de símbolos más grande. Esta es la más usada, digamos, pero no es la única. Después tenemos el objeto, que es la salida del ensamblado. ¿Sí? Esto ya convierte a código máquina, que dice que es un archivo formato ELF, que significa formato ejecutable y enlazable. Y después tenemos el binario final, que también es ELF, pero tiene algunas otras características. Esto ya está enlazado, creo que acá dice, dinámicamente enlazado, con bibliotecas, con alguna otra biblioteca. Y le había mostrado también el comando LDD, que a ver si ¿qué dice la página de manual de LDD? Imprime las dependencias de los objetos compartidos. Las bibliotecas, después vamos a entrar más en detalle, dinámicas, que son aquellos archivos que tienen extensiones CO, también se dice objetos compartidos. Entonces el comando LD me muestra de algún archivo ya compilado, que esté enlazado obviamente, contra qué está enlazado. Entonces ahí vemos que está enlazado por lo menos con la biblioteca de C, libc, SO, versión 6, sería la biblioteca estándar de C. Y obviamente es el archivo que se puede ejecutar y funciona. Hasta ahí sí, creo que habíamos quedado acá, si no me equivoco. Acá abajo hay algunos comandos más. Esto, por ahí cuando se entren a meter un poco más en lo que es embebidos, por ahí les sirve. Para programas de computadora no tanto. Pero xdump generalmente es como tirar a la pantalla. Sería como algo parecido a lo que hace el comando cat, que muestra en la salida estándar. El comando cat está hecho para concatenar archivos de texto, pero cuando uno no le pone por defecto lo tira a pantalla directamente. Xdump, perdón, sería como tirar en hexadecimal. A ver si hacemos xdump -c de hola. Ahí fíjense que se ven todos los números hexadecimales que forman el binario. Y acá hay como una dirección del numerito 0 hasta el 10, me lo muestra todo en esta fila, del 10 hasta el 20, hasta el 19 acá, del 20 hasta acá. Entonces es base hexadecimal, sí, pues acá está la A, la B, la C. Y a la derecha me lo muestra en el ASCII. Y le pone un puntito para aquellos que no son carácter imprimible.
Pero si ustedes chusmean acá, van a ver que por acá hay alguna información que es útil, que sí es legible, ¿no? La mayoría de los numeritos en hexa, significarán algo en la computadora, pero nosotros no lo podemos leer. Pero por acá sí está, por ejemplo, la cadena. Hola mundo, está allá adentro. Y obviamente eso en algún lugar en el programa tiene que estar guardado, porque cuando lo ejecuto el programa, que el sistema operativo lo carga en memoria y lo ejecuta, de algún lado tiene que tener esa cadena que después va a mostrar en pantalla, que va a sacar por la salida estándar. Ahí está. Xdump. No sé, no me acuerdo bien cuál era la opción eh, menos X. Hay que ver el manual. De hecho está la menos X minúscula. A ver otro. Object dump. Esto es lo mismo, pero para objetos. Dump menos X. Ahí podemos pasar directamente a esto. Fíjense la cantidad de información que tiene un binario adentro. Esto, no sé, hay que ponerse a estudiar, pero por lo menos acá dice qué formato es. Enlazado contra biblioteca. Pueden salir algunas cuestiones también de los símbolos que están definidos, o sea, las funciones, las variables. Acá está el tema de los segmentos que habíamos visto en alguna vez, punto data, punto text, segmento de código, el stack, el heap, esas cosas. Esto como readelf, me parece que es bastante usado también. Ese obviamente ya extrae información de los elf, menos d. Menos d ya lo puse. Menos d. Bueno, le dice que está enlazado también con la biblioteca dinámica es. No sé qué otra. Un montón de información en hexadecimal. Creo que menos A da toda la información. Vale. Parece indescifrable todo esto. Seguimos entonces. Hasta acá lo que habíamos visto la semana pasada. Ahora, para entrar un poco más en detalle, que esto le decía recién que está así en el libro del Dated, capítulo 12, creo que es por ahí. Se fijan así que ya al final o 13, final de C, de lo que sería el lenguaje C, y el libro ese ya empieza directamente con C++, a partir de ahí. El preprocesador, acá para detenernos un poco, porque esto sí se usa un poquito más, y lo vamos a ver en los ejemplos de construcción de programas para un micro del Arduino. El preprocesamiento ocurre antes de la compilación. Bueno, también esto para dejar un poco anotado lo que le venía diciendo. Ocurre antes de la compilación de un programa. ¿Y qué se puede hacer en la etapa de preprocesado? Se puede incluir otro archivo dentro del archivo compilar. Eso es lo que hace la directiva numeral include. Se pueden definir constantes simbólicas y macro, numeral define. Y se puede hacer compilación condicional, que eso no los hemos visto en detalle. Ahora sí, les muestro unos ejemplos. La directiva, y ahora para ver los ejemplos de cada una de esas tres cosas que hace el preprocesador, entre otras, hace algunas otras cosas más. La directiva del preprocesador include provoca la inclusión de una copia de un archivo específico en el lugar donde está la directiva. O sea que si uno tiene varios, include st.h, include map.h, include lo que sea, se va copiando en el archivo de salida que me va a largar la etapa de procesamiento, se va copiando todo en ese mismo orden. O sea, el punto i, el archivo de salida, tiene todo metido allá adentro. Tiene dos formas, se acuerdan que habíamos visto un ejemplo que usamos las comillitas, alguien preguntó la semana pasada, se puede usar las llaves angulares, se utiliza para los encabezados el archivo de cabecera de la biblioteca estándar, y el nombre del archivo entre comillas, busca el archivo, o sea, el archivo cabecera, en el mismo directorio donde se encuentra el archivo que va a compilarse. Son los dos usos que tiene. Las declaraciones que se incluyen, ¿qué tienen los archivos de cabecera adentro? Se incluyen declaraciones de nuevos tipos de datos, por ejemplo, un struct que ustedes definan, una unión, estructuras, uniones, numeración, prototipo de funciones, etcétera. Todo eso va en los puntos H. Después tenemos la directiva del preprocesador define, numeral define, que crea constante simbólica, constante representada por símbolo, de ahí el nombre, o macros, operaciones definidas por símbolo. El formato es define, identificador, porque hay que ver cómo se separan estas cosas,
y después viene el texto de reemplazo. O sea que el identificador uno solo es la palabra que me va a sustituir todo lo que está acá a la derecha. Esto para una constante simbólica, bueno, creo que acá hay un ejemplo, ¿no? Hace esta directiva preprocesador define hace que las ocurrencias subsecuentes, o sea, lo que le sigue después en el código del identificador, en este caso pi, sea reemplazada por el texto de reemplazo, en este caso 3, 14, 15, 9. O sea que si ponemos esto en nuestro código, va a tener ese efecto. O sea que, ¿quién hace la sustitución de este constante simbólica por esto, por el número? Es el preprocesador, la primera etapa en la construcción del programa. O sea que después la siguiente etapa directamente ven el número 3, 14, 15 como si uno hubiera programado eso. Por eso hay veces que más que nada por ahí en embebidos, que hay como muchos más números metidos, hexadecimal, etc. Algunas buenas prácticas de programación dicen que en el programa no debería haber ningún número. Aunque sea comparar un umbral, un valor, aunque sea inclusive constante, ponerlo como define porque ya la constante ya explica algo, digamos. Acá es más fácil leer pi que leer el número, inclusive uno podría tener acá 20, 30, 50 decimales y encontrar eso en el código fuente en un montón de lugares sería hasta feo a la vista, chocante. Más difícil de leer que si uno lee la palabrita pi. Bueno, estas dos cosas ya la vienen usando. El include, la directiva preprocesador include y define. Ahora, define también se puede usar para definir macros. No sé si esto lo han visto en Informática 1 o alguien por su cuenta. Una macro es un identificador definido dentro de una directiva de preprocesador numeral define. Y como en la constante simbólica, el identificador de la macro se reemplaza en el programa con el texto de reemplazo, lo mismo. Pero las macros pueden tener argumento o no. En el caso de que no tenga argumento es como si fuera una constante simbólica. O sea, como la macro generaliza hasta las constantes simbólicas. Y si tiene argumentos, los argumentos se sustituyen dentro del texto de reemplazo y después se desarrolla la macro. ¿Qué significa esto? Este sería como una macro. O sea, uno podría pensarlo como una función, pero no es función, porque no hay llamada función, no hay salto de... Pues esto lo resuelve el preprocesador. Si fuera función, lo haría el compilador, digamos. Acá, por ejemplo, hay una macro que se define con define, que se llama área de círculo y recibe un argumento. Como dice, hay macros con argumento. Dice, bueno, el área de círculo, ¿cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado. Entonces se le pasa el valor del radio, digamos, como argumento, y la operación que hace la macro es pi por radio por x por x. O sea que si en otra línea del programa aparece la macro área círculo con algún valor como argumento, lo que hace el preprocesador es poner ese valor adentro de las x que están acá y luego hacer la sustitución por todo lo que da, digamos, el texto de reemplazo que se llama. A ver, vamos a ver esto. Por ahí esto lo van a ver estas macros por ahí más comunes, no sé, algo que devuelve el máximo, algo que haga una cuentita matemática muy simple como esto. Acuérdense que ya lo habíamos visto también con el tema de las constantes simbólicas, que el problema es que cuando uno usa en el código este pi, si uno se lo pasa a función, etcétera, esto no tiene ningún tipo de dato. A diferencia de si uno pusiera una variable constante, ¿sí? Un equivalente a esto, sin usar macro, sería poner una variable constante, doble, pónganse, que se llame pi, y que esté inicializada a mpi. Mpi es una constante simbólica, así que está en mat.h. O sea, cuando quieran usar pi, no definen su propia constante simbólica, usen mpi. Si en ese caso, acá la variable pi con minúscula, lo que tiene de interesante es que al ser una variable que ya tiene un tipo de dato, cuando se le pase alguna función que ya tiene su prototipo, dice, bueno, esta variable recibe doble float, hace ese control de tipo. En cambio, las constantes simbólicas es reemplazo de texto, digamos, el compilador ni siquiera lo ve, no llega hasta esa etapa de construcción. Const.
O sea que, bueno, Profe, sí. cuando hacemos ese define con entre los corchetes y nosotros tenemos un punto H con muchas contras simbólicas, las agrega. De nuevo, o sea, voy a decir este, el de... No, el que escribió usted que puso define y puso, abrió los corchetes y puso mat.h. puse define. No, tendría que haber Que no puesto era include. include, eso le iba a preguntar. Claro, sí, sí, eso me confundió a mí Ah, también. no. Era include, era include. Sí, justo lo borré, no, no, no es define. O sea, lo que yo había puesto acá era const double p. Es decir, bueno, si vamos a inicializar a la variable constante, hay que inicializarla. Para no escribir todo el número con todos los decimales, hay que poner include, sí, mat.h. Perdón. Eh, o sea, esto sería una forma distinta de tener una variable que es constante, acá con el calificador const, que va a tener el valor del número pi, pero va a tener un tipo de dato la variable. En cambio acá, la constante simbólica pi, en mayúscula, no tiene tipo de dato. Entonces por eso eso suele pasar también, suele dar error de compilación. Eh, no error de compilación, porque el compilador esto ni lo ve y el preprocesador lo único que hace es reemplazo de texto, así que define. Pero por ahí uno quiere representar un número grande, no sé. Y quiere poner algo con un montón de ceros. Bueno, hay que indicarle acá que esto se va a representar como un entero largo, con la L. O si esto quiere representar que sea sin signo, con la U. No me acuerdo bien esto hasta qué valores toma por defecto, pero fíjense que, o si uno quisiera representar un número, no sé, algo para dividir por 10, fracción, qué sé yo, y le pone 0, para hacer una división. Denominador, pone, denominador. ¿Está bien? Y esto lo quiero usar para hacer cuenta que haga falta dividir por 10. Pero si lo pone así, eso es de entero, entonces conviene siempre poner punto cero. Entonces cuando el compilador haga la operación lo va a considerar como float, por más que el numerador no sea float, hace toda la operación en float, supuestamente me tiene que permitir darme un resultado en un punto flotante, digamos. ¿Sí? En cambio, si uno lo pone así, lo va a tomar como entero, me va a hacer división entera y me va a truncar el resultado. Entonces las constantes simbólicas tienen esas sutilezas, digamos. Ya componer directamente el puntito también alcanza. En cambio, si uno usara una const, float, denominador, le pone 10 directamente y ya la variable tiene tipo. O sea que ya solo va a tener 10.00 y todo lo que sea. También no hace falta acá sí ponerle el punto cero. También la constante simbólica no poner el punto cero, como esto lo va a sustituir el procesador, lo va a tomar como una entera, por defecto. Pero son alternativas, digamos. Hay que usarlas, ver los pros y los contras y bueno. Yo tengo costumbre, por ejemplo, en C, microcontrolador, uso define, porque esto lo que hace el preprocesador no gasta memoria. En cambio, si hago una constante, una variable que sea constante, ese numerito en algún lugar en la memoria va a ocupar espacio. Así que suelo usar define para micros muy con baja prestación, microcontroladores, y en C++ tengo la costumbre sí, de usar todas variables constantes, no sé por qué. Y en C ahí entre medio, en C para computadora entre medio. Seguimos. Entonces acá estamos en esta parte, con lo que hace el preprocesador es verle el lugar donde se usó la macro, se le pasó un valor que puede ser literal, sea un numerito ya fijo o una variable, toma el valor que tenga, eh, hace la sustitución y después expande el resultado. Por ejemplo, acá si se le pasara, si quisiera calcular el área de un círculo de radio 4, dice, bueno, el área del círculo se le llama a la macro, se pasa 4, se ejecuta la macro, digamos, no se llama porque es una función, y lo que va a hacer el procesador es expandirlo en esto. ¿Está bien? Y el valor de la expresión se evalúa y se asigna la variable área. Después, los paréntesis, acá, eso pensé que me preguntaba eso recién antes, todos estos paréntesis que están acá, por ahí hacen falta porque cuando se expande la macro, digamos, cuando ponen los numeritos y quiere hacer operaciones,
bien podría uno mandarle algo como esto, digamos expresión adentro del argumento de la macro, y si no están los paréntesis acá, digamos, me va a hacer mal la operación. O sea, haría primero el producto de pi por c, después de 2 por c, y después haría la suma. ¿Sí? Porque recuerden que la precedencia de operadores está hecha para que uno pueda resolver polinomios. O sea, primero hace los productos, después hace la suma. También uno pretende que primero resuelva la suma, después esta suma, y después así todos los productos. Entonces, para eso las macros, van a ver que las macros generalmente, macro con argumento, están llenas de paréntesis ahí en el texto de reemplazo. También pueden tener más de un argumento, como les decía, se suele usar por ahí para obtener el valor mínimo, máximo de algo. Por ejemplo, el área de un rectángulo, hay que multiplicar los dos argumentos, se hace x por y. Y sí, ahí están preguntando en el chat. Sí, 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 los paréntesis se ponen para forzar la precedencia. ¿Qué es lo que uno termina haciendo también? Porque al compilador le da lo mismo. O sea, hay veces que uno no se acuerda de la precedencia Profe, del operador. Sí. dentro de una macro se puede usar, por ejemplo, SQRT, o sea, una función, o no está permitido. A ver. En principio hace reemplazo de texto, ¿no? No quedaría como algo muy portable. O sea, acá, bueno, estos son todos ejemplos de operaciones, ¿sí? No sé qué otro ejemplo podría surgir que no haga operaciones, pero Por ejemplo, una macro que saque directamente la raíz cuadrada, no se podría ponerle SQRT de X. sí, pero sería como empaquetar una macro, empaquetar una función en una macro. Ya, una cosa así como define sqrt en mayúscula, que reciba algo y que eso lo sustituye por sqrt de X. Una cosa así. Claro, porque se puede usar para hacer funciones, o sea, las macros se pueden usar con funciones. Bueno, pero ten en cuenta que acá se está haciendo una llamada de funciones. Vos estás acá, o sea, si pensás que esto hace sustitución de texto, cada vez que en el programa, porque esto lo hace el preprocesador, cada vez que en el programa aparezca sqrt con mayúscula, te va a hacer sustitución de texto por sqrt con minúscula. Así que para el que después lo lea el programa, si al final la macro termina llamando la función, llamala en la línea de la sentencia donde está usando, digamos, no acá. Eh, Porque la llama, o sea, por ahí las macros, justamente en el date estaba, creo que acá no lo puse, pero las macros dice por ahí, como no sé funciones, te libera la sobrecarga en tiempo de ejecución que hay para que los argumentos se copien una función, que el puntero del programa salte a otro lugar para ejecutar hacia otro lado, o sea, que haga la llamada efectiva de la función, que después vuelva. Todos los registros de la CPU se tienen que guardar cuando... Claro, en vez de hacer una función suma, hacer una macro suma, digamos. Claro, en vez de tener toda la sobrecarga, exactamente, ese sería un buen ejemplo. En vez de tener toda la sobrecarga que uno tendría al hacer una función, puede hacer operaciones muy simples, hacer una macro. Pero en ese caso, digamos, si vos necesitas hacer una operación de raíz cuadrada y te vas a valer de la librería matemática, bueno, llamar a la función, no tendría. Ahí le está haciendo como un envoltorio de macro a la propia función. Llamarle directamente en el código de la función y listo. Eh, Este caso, por ejemplo, hacer un producto de dos variables, bueno, se puede resolver con una macro. Entonces también el código te queda mucho más fácil. Vos cada vez que leas en el código área de rectángulo, vos lo lees y acá está calculando el área de un rectángulo. Y si ve el producto de dos cosas, o si esas dos cosas en vez de ser una X y una Y, es como está acá, digamos, son expresiones, y te va a costar ver dónde está el producto. En cambio, vos decís, lees área de rectángulo y ya sabes que se está calculando eso. ¿Sí? Ayuda hasta autodocumentar, ¿no? Las macros y las constantes simbólicas. Pero no le pida hacer cosas muy sofisticadas. Obviamente una macro no te va a resolver una raíz cuadrada, tenés que usar un algoritmo propio o una función de biblioteca. Tiene sus pros y sus contras. Si comparamos, como vos decías recién, sumar dos valores, hacerlo como función, hacerlo como macro. Hacerlo como función tiene sobrecarga de llamada, pero tiene la ventaja de que los argumentos tienen tipo de dato, el valor de retorno también, si el compilador te va a corregir si está llamando mal la función, en cambio la macro no.
pero la macro no tiene la sobrecarga de llamadas. Entonces son alternativas que tenemos como programadores, pero hay que entender los pros y los contras y saber usarlo cuando convenga. Ahí comentabas recién en el chat el tema de la precedencia. Sí, acá obviamente estos paréntesis eh, fuerzan la precedencia, o sea, obliga a que primero se haga esta suma, la otra suma y después los productos. Pero es lo que en definitiva uno hace también cuando estás programando y quieres hacer una operación matemática grande y no te acuerdas, estás usando un módulo, suma, comparación, igual, decís, pucha, ¿cuál se hace primero? Bueno, la llenada de paréntesis, total, el compilador le da lo mismo. Resolver eso que resolver lo otro. Inclusive queda más fácil, uno podría decir, bueno, pero estás programando mal porque no sabe la presencia del operador. Y no, queda más fácil para cuando yo lo vuelva a leer después, u otro programador que lo lea, decir, bueno, ¿qué está queriendo hacer? ¿Qué operación está queriendo hacer? Por ahí los paréntesis de mano no están de más, digamos, ayuda a leer el código. Y asegurarse que la operación se haga bien, digamos, porque ahí ya sería un error. Un bug del programa, digamos, funcionaría, pero daría un resultado equivocado. ¿Qué sigue acá? Bueno, todo eso de antes estaba del Deitel y lo que está ahora está sacado, que en la página se le dejé la bibliografía, un librito ahí en PDF que está libre en internet, donde está sacado todo lo de GCC y esto, que continúa acá. ¿Qué sigue acá? ¿Qué decía? Macros con valor. Esta es otra forma de usar las macros. Fíjense que acá, a ver, creo que este lo tengo, de testpal se llama. Introducción a GCC se llama el libro, el código fuente que tengo acá está sacado de ahí. Se ve ahí ¿no? Sí, ¿no? Toda la terminal y todo, ¿no? Sí, sí, se ve. De testpal. De testpal. Fíjense que lo que hace este programita muestra el valor de num como constante simbólica es por ciento de. O sea que si uno lo quiere compilar, me da un error porque no está definida la constante. O sea que constante simbólica, uno podría venir acá y poner, bueno, define num 10. Lo vuelvo a compilar, ahora sí funciona. Ahora compila, digo. Ya hago toda la construcción, digamos, de todas las etapas juntas. Lo ejecuto y me da el valor de num es 10. ¿Está bien? Ahora voy a bajar esa línea para dejar como estaba antes. Lo que muestra acá la Filmina es que el valor de esa constante simbólica se puede pasar desde la línea de comando cuando se llama el compilador, con esto que está acá. ¿Bien? Menos D es siempre constante y lo que sigue el nombre, perdón, de la constante simbólica igual y el valor. ¿Bien? O sea que bien lo podría compilar acá. Si lo compilo así me da error porque no está. Y le puedo poner un menos D num, porque es el nombre de la constante simbólica, 100. Y ahí me lo resuelve. Esto que parecería decir, ¿para qué me sirve esto? Se usa mucho por ahí en lo que es simulación y evaluación de algoritmos. Es decir, bueno, uno hace un algoritmo, se acuerda cuando habíamos visto lo de la complejidad computacional, de búsqueda o de ordenamiento, digamos, de un vector. Y el vector lo genera de algún tamaño, definido por la constante simbólica, y genera un número aleatorio para llenarlo de números así cualquiera, y lo prueba su algoritmo de búsqueda o ordenamiento. Y dice, bueno, y determina cuánto tiempo le llevó en ejecutar para un vector de 10. Después lo quiere probar para 100, para 1000, para 10.000, etc. En vez de ir entrando al código, modificando el valor de constante simbólica, se puede ir cambiando de acá. Inclusive después se puede hacer una script shell que llame un montón de veces el programa, cambiándole, que lo compile un montón de veces, cambiándole el valor de la constante simbólica y que me genere alguna información más relevante de cómo crece el tiempo que demora mi algoritmo de búsqueda en proporción al tamaño del vector. Pero se usa también para el ejemplo que vamos a ver después de compilar para una Arduino. O sea que es el menos d, el nombre de la constante simbólica, igual y el valor que se quiere designar. Eso permite definir constante simbólica desde afuera.
También permite hacer operaciones desde afuera. Eso la verdad nunca le vi un uso. Y hay un montón de constantes simbólicas ya predefinidas en el compilador, que con esta línea de comando que alguna vez googleé para ver cómo se hace, se pueden ver. A ver, CPP. CPP es el preprocesador, el programa propio que hace el preprocesamiento, menos DM. Un montón de constantes simbólicas por acá. Si le pongo un filtro acá con GNUC, ¿vale? Por ejemplo, la versión del compilador. O sea, inclusive desde adentro de un programa usted puede saber en qué versión del compilador están, mirando estas constantes simbólicas, que todas esas constantes simbólicas especiales empiezan con doble guión bajo. Por eso no es recomendable que uno defina constante simbólica con doble guión bajo al principio. Y esta también termina con doble guión bajo. Bueno, la versión de compilador es la 930. Curiosidad nomás esto. También, como veíamos antes, conviene ponerle paréntesis donde se usa la constante simbólica, porque uno podría pasar una expresión y que me dé un resultado erróneo, digamos. Por ejemplo, acá uno quiere hacer una operación 10 por num, y si le pasa 2 más 2, bueno, podría dar un resultado equivocado, porque primero haría 10 por 2 y después le sumaría 2. Y si no se le pasa ningún valor con un igual y el numerito, por defecto le pone un 1. No sé si lo podemos probar acá. Fíjense que esto ya se compiló el programa, ¿no? O sea que ya quedó asignado con ese valor la constante simbólica en el binario. O sea, uno tiene que recompilar si dice, bueno, ahora le quiero cambiar el valor. ¿Está bien? Profe, ¿y si ya está definida la pizza o te da error? Es que la está recompilando. O sea, es como, básicamente está haciendo lo mismo que hice al principio. Abrir el archivo, definirla, nada más que en vez de hacer en la línea de código fuente y tener que editar el archivo, guardarlo nuevamente, lo hace de la línea de compilación. Piensa que esta, cuando ve una menos D, lo toma la primera etapa del preprocesamiento. Entonces, como que el preprocesador asume que hay una constante simbólica que se llama num, que tiene valor 10. Entonces, en todas las líneas de código, cuando encuentren num, los reemplaza por 10. Y el compilador ya ve un 10. O sea, ya hizo la sustitución en el preprocesador. Pero básicamente lo mismo que si uno lo abre el programa, pone define num10, lo compila, sin esta línea, sin esa opción, digo, ya quedó fijado a 10. Y después lo abre de nuevo, lo cambia a 100, lo recompila, y ya quedó en el binario ya. Tengan en cuenta que esto es del preprocesador, o sea, ya lo sustituye en la primera etapa de construcción también. Bien, pero si adentro del programa está definido y yo por la línea de comando Ahora te paso. entendí. Buenísima, está buena esa pregunta. Veamos. Ahí creo que está fijado en 100. O sea que si lo compilo y lo ejecuto va a valer 100. Pero si lo compilo y le cambio el valor a 10.000, redefinición te dice. Claro, está bien. No está redefinida. Ya está adentro y si yo se lo estoy pasando por línea de comando. Es algo parecido si uno tiene un proyecto de muchos archivos fuentes, con muchos archivos cabecera que definen constante simbólica, y hay algunas que se llaman iguales, digamos. O en un propio fuente nuestro incluyo muchos archivos cabecera y esos tienen constantes simbólicas iguales, me va a saltar este mismo error. Una constante redefinida. Pero, ¿pero ese es un error o un warning? O sea, Ahí la da como redefinió. warning, ¿no? Sí, da como warning, entonces podríamos ver qué da el programa. Queda con lo que está. Profe, Sí, queda con lo que indica el fuente, no con lo que se le pasa a línea de comando. ¿y si al define no se le pone ningún valor para yo pasarlo de un valor a Veamos. por el comando salta error? Veamos primero si no le paso nada, a ver qué pasa. Me dice que no tiene... En realidad salta un error porque
como hace sustitución de texto, no tiene texto de reemplazo, probablemente acá pongo un espacio. Cuando sustituye num por nada, entonces me salta un error ya de compilación propia. Ahora si se lo paso por acá, a ver qué da, y da el mismo, porque está definida. Pasa que sí puede haber defines, ahora lo vemos creo que en otro ejemplo, de cosa vacía, digamos, pero que pueden actúan directamente como banderas, digámosle. O sea que es válido tener dentro del código fuente un define que no tenga texto de reemplazo. Entonces acá tenemos el código fuente que tiene el define sin texto de reemplazo, o sea que ya define algo que el símbolo num, todo con mayúscula. Se lo quiero cambiar de acá, o sea que me da el mismo warning de antes, que lo estoy queriendo redefinir. Y además, como por defecto toma lo que está en el código fuente, me da el mismo error de si no le paso nada a línea de comando diciéndome que el texto de sustitución es vacío, o sea que me da error de compilación. Este error ya es etapa de compilación, fíjense que me marca la línea y todo, ya que estamos con el tema de las etapas. Podríamos ver, y borro esto, y le borro ahí, como si el define sustituye por algo vacío, si me da el mismo error, exactamente da el mismo error. O sea que el error este es propio de compilación, el preprocesador ya hizo la sustitución, sustituyó num, que estaba acá, por algo vacío, y me da error de decir, ya está llamando mal a print, falta un segundo argumento. Está buena todas las variantes que pueden surgir y hay que probarlas, ¿no? Profe, Está buenísimo. Sí, ¿habría algo para los strings, por ejemplo, en vez de num? ¿los streams en dónde sería? En vez de num, otra posibilidad. Vamos a corregir esto. En vez de -d, num, Si habría algo para strings, cadenas. Pasarlo en la compilación. cuando la constante simbólica es una cadena. Claro, sí. Acá todo esto es cadena, ¿no? Porque el preprocesador procesa cadenas, sustituye texto. Eso es lo que decía recién, texto de reemplazo. O sea, si hiciéramos un hola preprocesador. A ver. Hola tanto, %s, y acá ponemos cat. O sea, esto podría funcionar con un define acá, que diga cat. La cadena. Si yo lo compilo, ejecuto, me imprime el mensaje hola y la cadena. Ahora, si lo comento, si lo quiero compilar, me va a dar error de que no está definido, y si se lo paso por acá, cat, probablemente tenga aquí un comillas. Ajá. Algo, un declare. Ajá. No lo toma como cadena, mira. Capaz que hay alguna forma de... Estoy usando bien de cat, casi. Algo no está declarado. Ah, porque no tiene las comillas. Probablemente tengan que tener comillas. Probablemente tenga que tener comillas la cadena. Fíjense que está tomando directamente algo, como si fuera una variable. Y no le está tomando comilla a algo. Porque no, desde la línea de comando no le está pasando las comillas. El tema es que si le pongo comillas, eso habíamos visto acá en la filmina que se usa para hacer operación. Habría que poner como un doble comilla, o barra de escape comilla. Ahí sí. Ahí está. Barra de escape comilla. O sea, el tema es pasarle una cadena en la constante simbólica que incluya las comillas, digamos. Pero todo lo que se le pasa, acuérdense que todo lo que se ingresa desde línea de comando, inclusive si uno hace un programa que recibe algo por afuera, eso
el programa los recibe como cadena, por eso después había que convertir esto a entero o a float, lo que sea. Y en el caso del D menos D num 100, el 100 nos recibe como cadena y el preprocesador procesa cadena. Es como como le decía la semana pasada, es como si abro el editor de texto gedit y tengo un montón de texto por acá, algo, num, otra cosa, y num, qué sé yo, y después pongo buscar y reemplaza. Y reemplazo, buscar y reemplaza num por 100. Y ahí está, se reemplazó todo por 100. Eso es lo que hace el preprocesador con las constantes simbólicas, digamos. Sustituye texto. Es como, ese es un procesamiento, un preprocesamiento, por eso el preprocesador, de texto. Entonces recibe punto .c, con include, con define, etcétera, y da un punto .i, que son todos archivos de texto, con todo eso ya sustituido. Los include lo mete adentro, los define lo sustituye, etcétera. Sí, por ahí el ejemplo podría llegar a confundir porque es con un valor, con una cadena que en realidad representa un valor numérico, el 100 que estábamos usando antes, el num. Bueno, ¿vamos bien? Así se ahí. Ahí abajo está el ejemplo que sí lo vemos ahora. Lo que puede hacer el preprocesador era definir constante simbólica, macro, que pueden tener argumentos o no, en caso de que no tenga, pasan a ser constante simbólica, puede tener uno o dos argumentos, después cómo se asigna valor, cómo se le fija el texto de reemplazo a una constante simbólica desde la compilación, de la línea de comando de compilación. Y el tercer cosa que puede hacer el procesador es hacer compilación condicional. Es decir, bueno, compila un código o no, unas líneas de código o no, dependiendo de alguna condición. Entonces hay condicionales del preprocesador, como por ejemplo if-def. Dice, bueno, si está definido hace tal cosa, si no está definido nada. O sea, esas son todas directivas del procesador. Algunas, 3 están muy bien. Otras más. Entonces, una macro vacía, que es la que veíamos recién de ejemplo, sería, bueno, si uno pone menos de num y no le pasa nada, como ya vimos que como valor lo toma como un 1, pero inclusive si uno hace una constante simbólica que no tenga texto de reemplazo, son útiles para hacer compilación condicional, porque ya está definida, aunque no tenga valor, queda definida la constante simbólica. Entonces acá tenemos este ejemplo de, fíjense, que este printf que dice modo test, está metido dentro de lo que se llama compilación condicional. Si está definido test, esto va a pasar a esta parte del programa, si no, no. Tengan en cuenta que esto lo hace el preprocesador, porque estamos hablando siempre del preprocesador, directivas del preprocesador, la que empieza con numeral. O sea que básicamente el preprocesador se fija, si cuando llega a esta línea, que es una compilación condicional, isDef, si está definido test, el archivo sale del punto .i, va a incluir esta línea, y si no, no. O sea que el compilador ya ni lo ve, es el print que dice modo test. Y las otras líneas sí están siempre porque están fuera de la compilación condicional. Entonces, si uno lo compila directamente, va a ver que la cadena que aparece es ejecutando, o sea que es el segundo print, y desde afuera le define la constante simbólica test, se va a compilar, esa constante sí va a estar definida, aunque no tiene valor, y texto de reemplazo, digámosle. Pero sí, directivo del procesador condicional, digamos, me da verdadero, o sea que se va a incluir la línea del print modo test. O sea que ahora el programa va a imprimir dos cosas. Esto por ahí es útil y se ve en varios proyectos de software para hacer depuración. Es decir, bueno, meto un montón de prints por ahí que me sirve a mí como programador cuando estoy probando, pero de todos esos prints de prueba, de evaluación, a ver si están dando todo bien, los pongo dentro de compilación condicional con una constante simbólica que diga depuración. Entonces arriba la defino mientras yo estoy haciendo prueba, y cuando después le entrego el programa a alguien más que no quiero que vea todo ese mensaje sin sentido, le saco la definición y listo, esos mensajes no van a aparecer más. De test. Profe, Sí.
En el caso que test no esté definida, pero no se pone en div, ¿cómo hace? ¿O sigue igual con el programa? No, lo que pasa es que hay algunos lenguajes, inclusive la propia Shell, las estructuras condicionales tienen palabras de cierre, digamos, no se usan llave ni nada, o sea que el if va con end if. También hay un numeral else if para hacer el else if, pero siempre tenés que terminar con el end if acá, ¿no? Si no, seguramente te va a dar un error, podrían probar. -w de test. Primero compilamos así nomás, probamos que efectivamente el compilador es como dice ahí la filmina, si lo ejecutamos con -e, que me hace solamente la etapa de procesamiento, fíjense que está todo vacío acá. O sea, la etapa de compilación ya ni la ve esa línea, porque en esta salida de esta etapa ya no hay ningún numeral nada, porque todas las directivas del procesador fueron ejecutadas, digamos. ¿Qué pasa si lo quiero compilar y le saco el end if? Probablemente me dé un error porque está mal usada la directiva. ¿Está bien? Voy a sacar este. Dice, no está terminada la ifdef. ¿Está bien? Y ya después encuentra otros errores porque está mal ahí. Y esto es un error de la etapa de preprocesamiento. O sea, si lo ejecuto con la -e, que separa la primera etapa, también me da el error. O sea, está bueno identificando los errores de qué etapa proviene. Porque por ahí cuando uno compila algo que le da 250.000 errores, dice, che, ¿dónde está el error? Entonces va probando a poquito, se va dando cuenta de dónde viene el error. O sea que ahí sería como que está mal usada la directiva del procesador. El ifdef va con un end if. El if de la shell, que no vimos porque le comenté algo de script de shell, pero muy básico, también tiene palabra de cierre. A ver. Entonces, o sea, una forma de que esto se ponga, de que haga la compilación condicional de ese bloque es, ahí aparecen las dos líneas, es definiendo la constante simbólica en el código, o si la borro del código, la puedo definir desde línea de comando y listo. O sea, ahí simplemente es definirla, existe, digamos, nada más. Sirve como condición del ifdef, la compilación condicional. Bueno. Listo. A otra cosa. ¿Se acabó? Sí. A ver si acá. Yo por acá. Podríamos ver. Sí, voy a mostrar esto. Podríamos ir acá. A ver si tengo acá algo que diga. Un ejemplito. Ahora no vamos a entrar en detalle de cómo es el código fuente de hacer un programita. Si le abro la filmina, cuando vimos esa clase de Arduino, que no la terminamos, vimos hasta el IDE y un ejemplo. Este ejemplo de cómo se programa un Arduino con el IDE, o sea, esto es haciendo uso de toda la herramienta que viene en el IDE, la herramienta gráfica del propio IDE, la herramienta de construcción, digamos el compilador cruzado, el GCC para compilar algo para el Arduino, todo ya viene adentro de cuando uno se lo descarga. Todo adentro de este directorio, cuando se descarga el IDE Arduino de la página de Arduino, lo descomprime en un archivo comprimido, y si lo quiere instalar tiene que ejecutar este script, y si no, acá ya está el mismo IDE. Uno lo puede ejecutar de acá al IDE, pero si no instala le crea el acceso directo en el escritorio, en el menú de aplicación, etc. Lo pueden ejecutar de ahí, en la parte gráfica. Pero todos los archivos de biblioteca, la herramienta de construcción, los .h, que todo está en esta carpeta
que uno descomprime. Entonces, le había mostrado este ejemplo de lo que vendría a ser un hola mundo en todo lo que respecta a embebido. El hola mundo de los sistemas embebidos hace parpadeo un LED. Si uno arma una placa, algo tiene un micrito ahí, lo quiere programar, algún LED seguramente habrá conectado. Bueno, vamos a ver si funciona todo, si está todo bien soldado, si está funcionando, si le puedo grabar el programa, o sea, lo tengo que compilar, lo tengo que grabar, un montón de cosas que son la primera prueba. Y si todo anda bien, que sería como el hola mundo, decir, bueno, a ver, tengo bien instalado el compilador, sé cómo editar el fuente, cómo construir el binario, cómo lo ejecuto, todo, voy a ver el mensaje hola mundo, acá voy a ver por pared del LED. Entonces le habíamos mostrado que se configura un pin como salida, se prende, se espera un tiempito, se apaga, y se espera otro tiempito, y el LED va a empezar a parpadear. Entonces ese mismo ejemplo, el hola mundo del embebido, lo tengo, que lo vamos a ver en la unidad que viene, lo tengo hecho en C básico, digamos, sin biblioteca de Arduino, que estaba en el directorio que estamos viendo recién. Ese blink.c. Ahora, ¿cómo se construye esto y cómo se lleva a un archivito que después lo pueda descargar con la conexión USB, todo, a la plaqueta? Llamo al compilador, que acá sigue el compilador cruzado. O sea, en vez de llamarse GCC, el binario que tengo que ejecutar se llama ABR GCC, porque ABR son el núcleo de los procesadores. Le paso el punto C, le digo que la salida, el punto O, la salida con el menos O, acuérdense que siempre se indica el archivo salida, va a ser este punto O sea que me estoy deteniendo ahí antes del enlazado. ¿Está bien? Acá esto indica que se detiene antes del enlazado, el menos C. ¿Está bien? Y todo lo otro son opciones propias de este compilador. Podemos hasta ignorarlo ahora. Pero hay algo que sí vimos. Esto que está acá. ¿Sí? Se está definiendo desde afuera de la compilación con "-d" una constante simbólica que se llama f-CPU, que es básicamente la frecuencia del oscilador que tiene la plaqueta, que es 16 millones, creo que 16 millones, que es 16 gigahertz. La constante simbólica quiero que la tome como un número sin signo y long, por el rango, por el valor que se presenta, que es grande. ¿Sí? Fíjense que esa línea, básicamente, a ver, RGCC, version, voy para que vean que está instalado. El menos "-o" es no, para optimización. Esto ya lo vimos. Así, después viene menos "-mmcu" para indicar qué tipo de procesador es. Menos "-c", que ya lo vimos, es decir, bueno, para antes del enlazado. Menos "-o", para indicar qué archivo quiero de salida. Y el "c", que es el archivo de entrada. Eso puede estar en orden inverso. Uno tiene costumbre primero de poner el fuente original, el origen, y pone menos "-o" y el nombre de salida al final. Listo, entonces ahí me genera el "o". Si voy haciendo file, con lo que veíamos antes, el blink.c sigue siendo código fuente del lenguaje C, texto en ASCII. Y el O es ELF, ¿está bien? Pero para ABR de 8 bits, para los ATMEL. O sea, ya el compilador se encarga de decir, bueno, es una herramienta que, por eso era compilador cruzado, que le había comentado la semana pasada, es una herramienta que se ejecuta dentro de esta computadora, que es una Intel, no sé qué, pero que va a generar código para otro procesador que no es esta misma Intel, a diferencia del GCC que veníamos usando comúnmente. O sea, acá sí se ve con file que el archivo objeto que me genera a partir de las primeras etapas, preprocesado, compilado y ensamblado, me hace eso. Podríamos haber puesto en vez de en vez de la O, la "-s", para ver el que me genera el ensamblador. Voy a hacer todas estas cosas. Ahí tenemos el ensamblador de ese micrito. Son todos manejos de registros, registro 24, registro 23, registro 18, qué sé yo, bla, 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 con un montón de números.
Pero ya este sí ensamblador del propio microcontrolador, ¿no? Si hacemos todo lo mismo con el OLA, el ejemplo ese que vimos al principio, con la opción menos save temps, y vamos a ver que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que esta línea acá que parecería rara, por eso está bueno ver algo en la PC y verlo como sería en otro procesador que es mucho más chiquito, que va en una plaquita y todo, que es con lo que más van a trabajar, de que se usan exactamente igual las herramientas. Si obviamos esto, y obviamos esto, ¿está bien? El resto ya lo sabemos. Tenemos la opción "-c", tenemos la opción "-o", tenemos la opción "-d" y la constante simbólica. Después se hace el enlazado. Fíjense que acá sí o sí hay que hacerlo por separado. ¿Está bien? Lo que se obtiene, se le da como entrada el O, se obtiene como salida el ELF. Y después se utiliza una herramienta adicional que viene con toda la herramienta de compilación. Habíamos visto unas parecidas, ObjectDump, XDump, etc. Esta permite para convertir archivos de salida, convierte de ELF a X, que es hexadecimal. Este archivo se puede abrir y todo. Y este básicamente son todos los bytes que se van a grabar en la memoria del procesador. Y después con otro programa aparte, que se llama Reduce, se lo graba. Se le tira ese archivito que está acá, se le indica la memoria flash, grabarla, un write, grabarle este archivo. ¿Está bien? ¿Qué más podremos ver acá? Fácil. Bueno, no hemos visto puerto serie, pero acá se indica por qué puerto. Cuando vimos el de Arduino, sí vimos que había que abrir el abajo del menú. Ahí fíjese que me detectó bien la placa, el modelo de la placa y el puerto. Cuando ya le enchufe, y acá se le indica qué puerto serie queremos y a qué velocidad queremos que se lo grabe. O sea, paso por paso se pueden hacer toda la construcción, que son estas 3 etapas, y el grabado, que es aparte, con la misma herramienta de GCC que estamos viendo ahora. Y eso, alguien había quedado acá con la parte de compilación. El if-test se puede usar como parámetro de alguna configuración. Sí, sí, tal cual. Ahí pregunta Maxi por el tema de la compilación condicional. Sí, se utiliza muchísimo y en todas las, lo podríamos ver inclusive con Arduino. Lo voy a dejar pendiente para la semana que viene porque no lo busqué los archivos, pero sirve para definir en qué arquitectura estás, por ejemplo. Si está, como decís vos, si está en un sistema operativo, si está en otro, si está en un procesador de un tipo, si está en otro. Entonces va haciendo todos los archivos, inclusive la biblioteca estándar. A ver, si hacemos... No lo vamos a ver después del procesado porque ya lo borró. Si buscáramos dónde está la biblioteca estándar de entrada-salida de la computadora y la quisiéramos abrir, van a ver todos esos archivos cabecera están llenos de compilación condicional. Este es. Sí, está en un include. Si fíjense, el archivo de cabecera que ustedes ya vienen usando del primer día de Informática 1, stdio.h, lo que hace adentro es incluye otros .h, compilación condicional. Compilación condicional. Está lleno porque es un archivo de cabecera que obviamente lo escribe la gente que hace la biblioteca estándar, Profe, que se tiene que poder usar en distintos. Sí, ¿cuál era la diferencia? Ahí salía if defined y if def. Hay if-def varias líneas, ¿no? son las mismas. If define. Sí, if define es lo mismo que if def, es como una contracción el if def. Y después está el Listo. if def, que sería como if not define, como el contrario, ¿está bien? Por acá está también el else, que no lo habían visto antes, y obviamente están los end if y
capaz que por ahí puede haber un else if, lo que se llama, que haga un else y otro if más. Pero sí, los archivos que a veces de la biblioteca están, de todas las bibliotecas en general, si la biblioteca está pensada para llevarlo de un sistema a otro, está llenísimo de compilación condicional. ¿Está bien? Acá define la entrada, salida estándar, de afuera estándar. Fíjense que se hace con define inclusive. Bueno, aquí un define sobre lo mismo. Algún porqué de tener. Bueno, obviamente que esto es C avanzado, pero todos los prototipos de funciones están acá. FgetC, getC, getchar. Obviamente estará por ahí la print con todas sus variantes, porque es una función que tiene argumentos de longitud variable. Bueno, acá está. La print, la sprint, la bprint, la no sé qué. Está bien, la pregunta. Bueno, lo que le quería mostrar acá es, si uno abre el compilador, lo voy a abrir el IDE de Arduino. ¿Dónde está? Acá. No tengo el enlace. Ah, debe ser que nunca lo instalé. Lo ejecuto directamente de acá. ¿Dónde apareció? Ah, me tengo acá atrás del chat. Bueno, si vamos a la parte de ejemplo básico, Blink, el ejemplito que, bueno, abrir de otro lado, el ejemplito que veíamos recién, uno le había mostrado que acá de Tools, si enchufan la placa, se la va a detectar, deberían seleccionar el modelo adecuado, y donde dice port, ahí que está deshabilitado, sobre qué puerto van a después grabar el programa. Si le dan a la flecha, lo compila, hace todo y lo graba. Pero si le dan a esta tick, dice verificar, pero en realidad hace toda la construcción. ¿Está bien? Y ahí queda, me dice, bueno, que construyó todo, etcétera, etcétera. Pero una opción es ir acá a preferencia y poner la compilación, esto que dice acá, mostrar la salida verbose, esto que sería como ser más explícito en lo que dice, que me dé más información, la línea de comando cuando se utiliza. Muchos de los comandos de Linux, GCC también tiene un "-b" corta que significa el verbose este. Si uno se lo marca ahí, dice, bueno, el compilador va a generar mucho más información de, ¿no es cierto? Lo vuelvo a abrir. Mucha más información cuando se compile. Me quedó abierto acá el Blink. A ver si quedó configurada la opción verbose. Si está ahí. Ah, no está. Ahí lo marco. Ok. Y ahora sí, si lo de compilar, van a ver que atrás de la pantalla, que es lo mismo que aparece acá, pero bueno, a veces que por acá leerlo acá no es muy difícil, es muy chiquitito. Entonces conviene en ese caso, si uno quiere ver qué dice ahí, ejecutar el I de ejecutar la línea de comando y obviamente se lo tira a la salida estándar todo eso. Pero, si nos vamos al principio, en todo esto que parece un montón de cosas, se tiene que ver cómo se va compilando todo de a poquito. Primero, obviamente, que lo que hace es, con esta herramienta que se llama Arduino Builder, que es un binario que está acá, construye los puntos, convierte los puntos INO en puntos C. Pero nada, hace, como esto es para no programadores, no quieren que vea un punto C, sino que escriban un punto INO y listo. Pero hace esa conversión directamente. Y después, acá dice, detectando las bibliotecas que se utilizan. ¿Está bien? Y empieza a compilar todo lo que ustedes estén utilizando, en este caso el ejemplo del Blink. Pero fíjense que ejecuta acá. El compilador, que lo saca del mismo directorio donde yo tengo comprimido el IDE, hardware, tool, etc. ABRGCC, el compilador de C++ para ABR. Le pasa la opción "-c", que ya la vimos, la opción "-g" para debug, hasta qué sé yo. Le pasa qué estándar va a usar, otras variantes más, que habrá que ver el manual de GCC para entender esto. Le pasa el microcontrolador, que recién vimos en la filmina. Le pasa el "-d FPU. Todo un montón de cositas más. Este menú que lo tenemos que ver. Otra cosita más, otra cosita más. Y acá
toma blink.ino.cpp, que es el sketch convertido a CPP. Le deja las extensiones ahí, le va agregando como extensiones a continuación. O sea que ahí me está compilando solamente antes de la etapa de enlazado el sketch convertido a código en C++. Acá también, no sé por qué le hace varias pasadas, pero en algún lugar se tiene que ver que también, acá está, lo guarda el punto O en un directorio temporal de mi computadora, bajo TMP, Arduino Builder, o sea que ahí quedó guardado temporalmente el punto O que compilo. Después sigue compilando las bibliotecas, núcleo, o sea, las básicas, donde están las funciones elementales. Acá ya muchas bibliotecas están hechas en C, no en C++, entonces las compilo con GCC. Fíjense, todas estas llamadas son llamadas de compilador. Llama compilador con la opción "-c", compila, por ejemplo, wiring, que es la que tiene la función de manejo de acá, la que tiene función de manejo de pines, entrada salida digital, se le da de comer .c y devuelve .o, porque tiene la opción "-c", con todo el resto. Ya que ahí compila todos los .c de la biblioteca, y después ¿qué hace? Toma todos esos .o de la biblioteca y genera una biblioteca, que ya lo tenemos que ver ahora. Y el último lo que hace es enlazar el .o de la aplicación, que ya lo compiló al principio de todo, con la biblioteca de todas las funciones de biblioteca que ya compiló. ¿Bien? Pero se ve todas las cosas, no en detalle, porque esto es propio del microcontrolador, pero por ejemplo las opciones de estándares, las opciones de warning, si usa "-wo", o si no lo usa. Todas esas cosas que estamos viendo ahora del compilador GCC, cómo se usa para el compilador GSC, pero para el Arduino, digamos. Y el IDE lo hace todo esto para detrás, obviamente oculta todo esto. Pero cuando uno se va a otro IDE, algo que no esté tan empaquetado, tan resuelto como al mundo Arduino, que es lo más probable que hagan, tener una idea de esto ayuda a resolver problemas. Bien. Voy a pausar acá la grabación.